Muy bien, pues damos la bienvenida a todos nuevamente. Estamos muy contentos de poder comenzar este viernes la lección número 14, el paso 14, y ya tenemos la meta muy cerquita. Dos temas apasionantes que vamos a estar mirando, el futuro, y la semana próxima más acerca del futuro. Así que estaremos allí pensando en estos aspectos tan interesantes que despiertan tanta curiosidad y sobre los cuales hay muchos puntos de vista controvertidos, algunos enfocando hacia una idea y otros hacia otra. Es importante decir, antes de entrar en el tema, que hay asuntos que son fundamentales en la vida cristiana y que son base de comunión. Es decir, nosotros entendemos, por ejemplo, que no podemos tener una comunión abierta y directa con una persona católica romana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las bases fundamentales de nuestra fe nos lo impiden. Ellos, por ejemplo, creen en la Virgen María, la llaman Madre de Dios, corredentora, y eso para nosotros es una herejía, ¿vale? Entendemos que la Virgen María fue madre del Señor Jesucristo humano, nunca de Dios, y que ella tuvo la tarea privilegiada y maravillosa por la cual fue bienaventurada de dar a luz sin la intervención de un hombre para que no recibiese la naturaleza pecaminosa de que los hombres nos transmitimos unos a otros, y que en su seno el Espíritu Santo obró el milagro de engendrar al Señor Jesucristo. Pero allí acabó su función. Ahora ella no intercede por nosotros, ella no está haciendo de mediadora ni comediadora, ni le tenemos que orar a ella, y entonces eso es algo fundamental. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un testigo de Jehová. Nosotros no somos testigos de Jehová y entendemos que ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo no puedo recibir en casa a un testigo de Jehová y decirle bienvenido hermano, porque no es un hermano en la fe. ¿Vale? Eso es base de comunión. Ahora, hay otros temas que son importantes y otros temas que son secundarios. Hay temas importantes como puede ser la escatología, la profecía bíblica y el tema que vamos a mirar ahora. Pero los temas importantes y secundarios, un tema importante, por ejemplo, es la venida del Señor. Creemos que el Señor va a venir. Claro, hay otros que piensan, podemos tener diferentes puntos de vista acerca de cuándo va a venir el Señor. Hay algunos que piensan que va a ser antes de la gran tribulación, otros que piensan que va a ser en el medio de la gran tribulación, y hay otros que piensan que va a ser después de la gran tribulación. ¿Vale? Ahora bien, aunque es un tema importante, no es base de comunión. Yo puedo tener comunión con un hermano que piense diferente de la forma que yo interpreto la Escritura. Y puedo orar con él y puedo tener ministerio con él y podemos compartir y predicar el evangelio y podemos pasarnos hasta altas horas de la noche discutiendo sobre el tema, pero eso no nos va a hacer que nos peleemos entre nosotros ni que no podamos compartir muchos aspectos del ministerio, de la obra y del servicio al Señor. Así que vamos a enfocar este tema teniendo eso en mente. Hay temas fundamentales que son base de comunión y hay temas importantes y temas secundarios. Un tema secundario, por ejemplo, es los creyentes pueden bailar o no bailar. Es un tema secundario. ¿Pueden ver televisión o no deben ver televisión?
Hay iglesias donde a sus miembros les prohíben ver televisión, ¿eh? Y es a veces hasta ridículo, porque sabemos que a veces algunos de ellos tienen sus televisores escondidos en los armarios de casa para que ningún otro miembro de la iglesia sepa que tienen un televisor, ¿no? Pero lamentablemente son formas, ¿no? Y son maneras de entender, y eso es un tema completamente secundario. Es decir, cada consejo de ancianos y cada consejo pastoral decide qué va a enseñar a su iglesia sobre estos temas secundarios, sobre los temas importantes, pero los temas fundamentales son base de comunión. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Vamos a entrar hoy en el tema del futuro, de escatología bíblica, llamándola así en términos teológicos y de seminario, y el estudio que vamos a hacer va a ser el enfoque con el que yo fui formado, que coincide exactamente con el que se nos presenta en el manual, y no vamos a entrar en discusiones, a lo mejor mencionaremos algún detalle, pero hay otras posturas muy respetables y que tal vez podéis intentar conocer buscando otras fuentes, ¿no? Quizá más adelante podamos también dedicar un tiempo a estudiarlas. Todas tienen argumentos importantes y que debemos considerar, pero finalmente debemos tomar una postura en la cual nos sintamos cómodos, ¿no? Y personalmente hemos estudiado esto y aunque amados hermanos han optado por cambiar de postura, en el caso nuestro como iglesia seguimos manteniendo esta perspectiva, aunque hay hermanos dentro de nuestra iglesia que piensan diferente también, pero que respetan la postura que los pastores mantenemos en relación a este tema. Así que bueno, vamos a orar y nos metemos de lleno en el tema. Padre, gracias te damos por esta noche, por la oportunidad de reunirnos una vez más para hablar sobre temas bíblicos y que tienen que ver con nuestra esperanza, con nuestra fe y con la expectativa con la cual vivimos cada día de nuestra vida. El Señor Jesucristo prometió volver. Él anhelaba preparar un lugar y prometió venir y tomarnos consigo para llevarnos a ese sitio, para estar con Él para siempre. Y sabemos que eso va a suceder. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, porque el Señor nos dijo que eso solo lo sabe el Padre. Pero nosotros, Señor, abrazamos esta esperanza, es de consuelo y de aliento para nosotros. Y pedimos ahora que al comenzar a estudiarlo hoy, hables también a nuestros corazones. Lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos entonces a compartir la pantalla y compartir el sonido también, porque me tenéis que escuchar. Muy bien. Paso 14, el futuro, y aquí tenemos la presentación del manual, ¿vale? Se ven personas que están siendo llevadas hacia el encuentro de una mano que nos representa el encuentro con nuestro Señor. Dice, a veces, al ver la confusión en el mundo, uno pregunta, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Está Dios todavía en control del mundo? La Biblia describe el plan soberano de Dios para el futuro. Veamos algunos detalles. Y aquí tenemos un calendario profético. En primer lugar, tenemos aquí la iglesia, la época presente, ¿vale? Podríamos entonces señalar este punto, a ver si encuentro aquí algo con lo que escribir y marcar un poquito, la época en la que estamos actualmente. Veríamos la época presente, la iglesia. Luego, lo que se denomina el rapto, que es el gran tema que nos va a estar ocupando hoy.
En este caso, junto con el arrebatamiento o el rapto, sucede la resurrección de los muertos en Cristo, y también los creyentes que estemos vivos seremos arrebatados con el Señor, y esta será la primera lectura que vamos a tener. Luego entendemos que se va a abrir un periodo de 7 años de tribulación, que la Biblia llama también gran tribulación, y sobre la cual vamos a estar mirando también hoy algunos pasajes bíblicos. Luego de este periodo de tiempo aquí sobre la tierra, que es un periodo de juicios y de castigos sobre la humanidad, se produce lo que denominamos la segunda venida, ¿vale? Muchos hablan de la segunda venida refiriéndose al rapto, pero al rapto nosotros entendemos que no es la segunda venida, porque el Señor viene para encontrarse con su iglesia en el aire, no llega a posar sus pies sobre la tierra. Pero en la segunda venida sí, se produce el regreso de Cristo a la tierra y la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y la tribulación. A partir del final de la gran tribulación y la venida de Cristo a la tierra para reinar de un modo literal, cumpliendo los pactos y las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, que le hizo a David, que le hizo a la nación judía, se inicia el periodo del reino milenial. 1000 años sobre los que el Señor gobernará aquí sobre la tierra. Entendemos que nosotros reinaremos con Él, y vamos también a mirar la semana que viene algo acerca de esto. Una vez acabados estos 1000 años, se produce la resurrección de los impíos, ¿vale? Para el juicio final, y lo que la Biblia denomina el gran trono blanco, ¿eh? Es el lugar donde todos los seres humanos van a recibir el juicio de parte de Dios por no haber confiado en Cristo y haberse cobijado bajo la obra salvífica que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. En el gran trono blanco no habrán creyentes, porque ya todos habrán participado de la vida de comunión y de salvación que ofrece el Señor, y aquellos que entrarán en el reino milenial, que estarán aquí bajo el cuidado del Señor sobre la tierra. Luego de esto, la Biblia nos habla de la eternidad, el cielo para los justos y el infierno para los injustos, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos por delante, y precisamente lo que a muchos les molesta, diríamos así, de este tipo de enfoque, es que sea tan cuadriculado, ¿no? Que sea tan cronometrado, que se hable exactamente de 7 años, que se hable luego de 1000 años de una manera concreta, y que, a esto se añaden muchas fechas, la interpretación del libro de Daniel, cosas de los imperios que Daniel vio en aquella estatua de que el rey Nabucodonosor soñó, y luego las revelaciones que Dios le dio específicamente en visiones al profeta Daniel. Incluso hay quienes ofrecen concretamente en los años que hubieron desde la orden en la que Ciro manda que el templo de los judíos puedan regresar de la cautividad babilónica a reconstruir el templo en Jerusalén, y la entrada del Señor Jesucristo para la semana de la crucifixión, que parece ser que hay unos años muy concretos, y el día que el Señor entró en Jerusalén sobre el burrito, sobre el pollino, en lo que conocemos como la entrada triunfal, se estaban cumpliendo exactamente el periodo de años que Daniel había profetizado, y en los que se quitaría la vida al Mesías, cosa que aconteció 8 días después. Muy bien,
Dejamos entonces este calendario para entrar ahora a lo que tenemos bajo el título de El rapto. Dice, la Biblia enseña que en un momento no esperado, Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. Esto se llama el arrebatamiento, el rapto. Y este título, este nombre viene de la palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en 1 Tesalonicenses 4, donde se habla de un zarpazo, ¿no? De algo repentino. Y es precisamente lo que se nos dice aquí, el rapto. Podría suceder en cualquier momento. Viene en las nubes para arrebatar a la iglesia. Es un evento distinto, como hemos ya reseñado, de la segunda venida. Leemos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y luego tenemos otra lectura en 1 Corintios 15, 51 al 53. Y también es otra carta del apóstol Pablo que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y creo que sabéis ya que se refiere a la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, aquí Pablo dice en 1 Tesalonicenses, contesta la pregunta, ¿qué pasará con los cristianos que ya han muerto? Parece ser que una vez que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, después de un tiempo, algunos de los creyentes de Tesalónica pues experimentaron la muerte. Y entonces la pregunta de los creyentes allí era la siguiente: si un creyente muere y el Señor Jesucristo no ha venido, ¿pierde entonces la esperanza de encontrarse y de participar cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar con él? Entonces Pablo les asegura que quienes se hayan dormido en el Señor no tendrán que esperar a que pase del todo el orden presente de cosas para participar de esas bendiciones futuras, sino que entrarán a participar al mismo nivel y en el mismo tiempo que los que vivan todavía en esta tierra cuando el Señor venga, de las bendiciones del reino mesiánico para estar siempre con el Señor. La pregunta que tenemos en nuestro manual es, en el punto 1, ¿qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor descienda del cielo? Bueno, Pablo lo dice claramente en el versículo 16 y el punto B. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Pablo les hace ver que los creyentes que parten de esta vida, más bien que morir, se quedan dormidos. El verbo griego que se utiliza aquí es de donde luego procede el vocablo dormitorio en el griego, que es el nombre dado por los primeros cristianos a los sepulcros. Ellos le llamaban así, dormitorios.
ha pasado al castellano con el nombre de cementerio. La palabra griega es koimeterion, koimeterion, y casi se ha transliterado al castellano con el nombre que hoy conocemos, cementerios, y esto sucede también en otras lenguas con vocablos similares. Por lo tanto, morir para los que mueren en Jesucristo es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Para darse cuenta del optimismo con que Pablo contemplaba la muerte, basta con que leamos otros pasajes bíblicos, como por ejemplo 1 Corintios 15, 55 al 58. No lo vamos a leer todo, pero allí Pablo le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios dadas que nos da la victoria por medio de el Señor Jesucristo. Luego también en 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 1 al 8, Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, dice Pablo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Es decir, él se está refiriendo que al morir, él la describe aquí como si fuéramos desnudados, pero al arrebatamiento, a la venida de Cristo, habla de ser revestido para que lo mortal, dice él, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el arras del Espíritu. Y agrega: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, es decir, al Señor no lo tocamos, no lo vemos, no está de una manera literal a nuestro lado, pero sí porque vivimos por fe. Pero, dice, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y aquí lo que Pablo está dando a entender es que cuando el creyente muere aquí sobre la tierra o duerme, pasa inmediatamente a estar con el Señor. Más tarde, o en otra epístola, en Filipenses 1:21, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas, dice él, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que Pablo no dice que el alma duerme cuando uno muere. Él aclaró que el alma del creyente va a la presencia del Señor. Y aquí en 1 Tesalonicenses dice: así que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No los podrá traer cuando él venga, a menos que estén con él. No es el alma lo que duerme es el cuerpo. La definición bíblica de la muerte se da en Santiago 2:26, donde dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto. En la muerte, el espíritu deja el cuerpo duerme y deja de funcionar. El alma y el espíritu van a la presencia del Señor si la persona ha recibido a Cristo. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:8, que hemos leído recién, dice: ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando un amado creyente muere, nos consuela saber que Cristo regresará, porque sabemos que Cristo traerá consigo a aquellos que murieron en el Señor. Alguna vez una persona le dijo a un amigo suyo: oí que perdiste a tu esposa, lo siento mucho. Y el otro le respondió: no la he perdido, ya que uno no puede perder algo cuando sabe en dónde está. Y yo sé dónde está ella.
ella estaba con el Señor. Por lo tanto, él podía decir, no la he perdido. No está conmigo ahora, pero no la he perdido. Sé dónde está. Obviamente, con esta esperanza, los creyentes no deben entristecerse como los demás que no tienen esperanza. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida, sino que traspasa los límites de la tumba hasta alcanzar la plena posesión de la vida eterna. Obviamente que Pablo no le prohíbe a los cristianos entristecerse. Ojo, que no le está diciendo no lloréis. Él les dice, no lloramos como los que no tienen esperanza, pero sí lloramos. Y mucho más cuando la muerte es de un ser querido, o cuando la muerte es repentina, o cuando la muerte llega mucho antes de lo que esperamos que llegara. Hay la pérdida de seres queridos realmente hace que suframos un duelo y que lloremos como llora cualquier persona, pero lloramos con esperanza, con seguridad, sabiendo dónde están y que van a venir y que no les estamos diciendo adiós, sino hasta pronto. Así que lo que Pablo dice es que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Recordemos que incluso el Señor Jesús lloró lágrimas de dolor junto a la tumba de su amigo Lázaro, y eso que estaba a punto de resucitarlo. Así que el creyente no tiene por qué ser una persona estoica, dura, que no expresa sentimientos, ¿no? Al contrario. La generación de los últimos días va a ser sin afecto natural, dice Pablo, van a ser malvados en ese sentido. Y el efecto más natural es que el creyente ama a sus seres allegados, esposo, esposa, madre, madres, hijos, y le apena tener que decirles adiós. Muy bien, el versículo 17 también nos dice algo más. ¿Y qué nos dice? Los que aún vivimos seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Así que esto también es una expectativa maravillosa que los creyentes abrazamos. El versículo 16 dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, que es la respuesta al punto 2. ¿Quién viene para arrebatarnos? El mismo Señor Jesucristo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos que el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, descenderá del cielo. Es allí donde Él está ahora, sentado a la diestra del Padre. Esto lo afirma Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y luego en el capítulo 10, versículo 12, dice que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que desde el día en que Él ascendió al cielo, de allí vendrá, dice en Hechos 1:11, los ángeles a los discípulos que se quedaron mirando al cielo cuando el Señor fue quitado de su vista. Desde allí, dice Pablo, descenderá con voz de mando. Y esta voz de mando viene aquí a tener el sentido del grito con que un jefe militar pone en movimiento a todo un ejército. Es una orden terminante y el ejército responde inmediatamente a la voz de marchar. También dice que descenderá con voz de arcángel. Y aunque el griego no lleva artículo, es muy probable que el apóstol se refiera al arcángel Miguel, que es el único a quien menciona la Escritura
Por ejemplo, en Judas capítulo 9 aparece el nombre de este arcángel. Es el único mencionado. Hay algunos que opinan que es el único que existe, o que el otro que existía era Satanás, pero que perdió sus virtudes y privilegios que tenía. Esto es un acercamiento, una sugerencia, no lo podemos afirmar con absoluta, ni ser dogmáticos en cuanto a esto, pero sí se habla de él con ese título. Y luego que descenderá con trompeta de Dios. Y la idea de trompeta es una referencia a 1 Corintios 15:52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí es donde ya comenzamos a tener las bases de una manera diferente de interpretar la Biblia, porque hay muchos que piensan que esta se refiere a la séptima trompeta de las que suenan en Apocalipsis. Nosotros entendemos que no. Esas son trompetas de juicio. Esta es una trompeta de encuentro, de comunión, de llamado para los santos. Es una trompeta que van a escuchar solamente los que somos hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento la trompeta se utilizaba para indicar algo extraordinario. Por ejemplo, las trompetas sonaban para los días de fiesta, o sonaban cuando el pueblo de Israel tenía que levantarse y moverse en los 40 años en el desierto, o cuando debían pararse y acampar. Es decir, algo extraordinario iba a suceder y entonces sonaban las trompetas. Y en este caso, entendemos que esta trompeta no tiene nada que ver con las trompetas de Apocalipsis, y luego también vamos a mencionarlas. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? Pues con el Señor, dice Pablo, nos encontraremos en el aire, en las nubes, podríamos decir. Es decir, en una situación en la que el Señor no va a poner sus pies sobre la tierra. Vamos a salir a su encuentro. Los creyentes vamos a ser absorbidos, sacados repentinamente para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y dónde estaremos después del rapto? Bueno, con el Señor para siempre. Dice allí, al final del versículo 17, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y permitidme recalcar lo que he colocado allí, que se enfatiza la persona antes que el sitio. Es decir, vamos al encuentro de alguien antes que de un lugar. No está mal que esperemos llegar a un lugar. El Señor Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero la expectativa nuestra es encontrarnos con el Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos entonces expresamente profetizado el arrebatamiento de los creyentes. Y en esto estamos todos de acuerdo. Todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, debe creer en el arrebatamiento. Esto no es un invento nuestro. Está en la palabra de Dios, lo acabamos de leer, y esto es algo indiscutible, tanto de los que hayan muerto y resuciten entonces, como de los que vivan y sean transformados. Y el encuentro se realizará en el aire, no en la tierra. Y esto es lo que se distingue claramente de su regreso en la tierra, porque en Zacarías capítulo 14 y versículo 4 se habla del regreso del Señor a la tierra. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Luego, en Mateo capítulo 24 y versículo 29 y 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 29 y 30. Y hay otra lectura interesante en Apocalipsis 19, 11 a 16. Entonces dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que notemos entonces que las afirmaciones de Pablo que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15 son de carácter general. Es decir, todos los creyentes en Cristo, muertos o vivos, tendrán parte en dicho arrebatamiento. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no puede entrar mutilada en el cielo. Es decir, hay quienes sugieren que cuando el Señor Jesucristo venga, se va a llevar solo a los creyentes fieles. Si tú eres un creyente carnal, te vas a quedar en la gran tribulación. Si tú eres un creyente que está en pecado, que no vive en santidad, el Señor no te va a llevar. Pues eso no puede ser. Dios, el Señor, viene para llevar a la iglesia, presentársela a sí misma una esposa sin mancha ni arruga, y celebrar las bodas del Cordero con ella. Por lo tanto, entendemos que la teoría del arrebatamiento parcial, que se llama así, pone en peligro la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, entonces, si he cometido un pecado ese día y no estoy viviendo una comunión íntima con el Señor, me voy a quedar aquí sobre la tierra para luchar contra el anticristo y ganarme la salvación sin dejar que me pongan el sello del anticristo, el 666, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso va contra la doctrina de la justificación. Hemos nacido en la familia de Dios, somos hijos de Dios, y si somos arrebatados viviendo en la carne o sin santidad, nos espera el tribunal de Cristo, y nuestro encuentro con Cristo va a ser un encuentro de vergüenza para nosotros, donde nuestros ojos caerán a tierra y donde nos sentiremos realmente mal ante la mirada escrutadora y santa, la mirada de fuego del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiera el Señor que nuestro encuentro con Cristo sea feliz, sea alegre, podamos caer a sus pies y adorarle con gozo, no porque hemos sido perfectos, sino porque hemos tenido una actitud hacia la bondad, la santidad, hacia la comunión con Dios en nuestra vida. Tenemos que avanzar porque el tema es muy amplio y si no me vais a tirar de las orejas. 1 Corintios 15, 51 y 53 que hemos leído ya, donde Pablo dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué dice aquí? No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Esto nos habla de la llamada inminencia, es decir, la expectativa presente y permanente del creyente que vive esperando la venida del Señor. Pablo, de alguna manera, cuando escribe a los tesalonicenses y cuando escribe a los corintios, él en su mente está pensando que el Señor podía venir en cualquier momento. Por eso le dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Obviamente que más tarde, con el paso de los años, cuando Pablo escribe a Timoteo, él ya está percibiendo que su vida está llegando al final y él habla de la venida del Señor. Y dice, el Señor tiene una corona para darme a mí y a todos los que aman su venida. Pero antes de eso, él dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Él estaba entendiendo que su vida llegaba al final y que el Señor no habría de venir tan inmediatamente como él estaba esperando anteriormente cuando escribió en este sentido. Así que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormiremos en la Reina Valera es una referencia a la muerte, ya lo hemos explicado. No todos los creyentes morirán porque serán raptados antes de morir. ¿Serán raptados todos los creyentes vivos o solo algunos? Pues no, todos los creyentes que vivan en el momento en que Cristo venga van a ser arrebatados. En el rapto, leemos aquí también, lo corruptible será convertido en incorruptible y lo mortal será convertido en inmortal. ¿Qué cree usted que significa esto? Pues que experimentaremos una profunda transformación que será sin dolor, como ponerse un vestido nuevo. Vamos a recibir el cuerpo de resurrección, ¿vale? Es el cuerpo similar al que el Señor Jesucristo mostró después de la resurrección, que aparecía repentinamente en medio del aposento alto, que estaban con puertas y ventanas cerradas por temor a los judíos, y el Señor se hacía presente y luego desaparecía repentinamente. Se hacía presente y luego les decía, mirad que yo mismo soy, tengo hambre, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron pescado y miel. Por lo tanto, eso nos habla de que con el cuerpo de resurrección vamos a poder disfrutar de unos buenos asados argentinos o uruguayos, o de unos buenos mariscos de Sevilla o de Huelva o de Galicia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a comer en el milenio, en la eternidad, pues vamos a tener vidas, vamos a tener cuerpos y no vamos a ser angelitos tocando el arpa o el violín sentados sobre nubes, estando aburridos sin hacer nada. Habrá una dinámica de vida, de trabajo, que dé sentido a nuestra vida y no habrá pecado, no habrá angustias, no habrá tristeza, no habrá soledad, no habrá ansiedad, no habrá intranquilidad, no habrá peligros, etcétera, etcétera. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, vamos a ponernos un nuevo vestido. ¿Cuánto tiempo durará el cumplimiento del rapto? Bueno, pues hemos leído aquí en el verso 52 que va a ser algo absolutamente repentino. En un momento, dice Pablo, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos. Y la palabra momento en el griego allí es la palabra de donde viene el castellano átomo, que es algo que no puede cortarse, es decir, una fracción indivisible de tiempo, ¿vale? Vamos a ser arrebatados en un instante. Este pasaje, junto con Juan 14,
donde el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje, junto con Juan 14, constituye la base bíblica para el arrebatamiento de la iglesia. El tiempo del arrebatamiento no se puede determinar de forma concluyente a partir de este pasaje, pero al consultar otros pasajes como Apocalipsis 3:10, por ejemplo, donde a esta iglesia se le dice: has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. Los comparamos con los textos sobre la venida de Cristo para juzgar, como Mateo 13:34 al 50, que no vamos a leer, 24:29 al 48, y Apocalipsis 19:11 al 21, que ya hemos leído. Todos estos versículos, vuelvo a repetirlos, Mateo 13:34 al 50 y Mateo 24:29 a 44, nos hacen pensar en la venida de Cristo para juzgar como algo que va a suceder al final de la tribulación de 7 años, pero debe advertirse que existe una diferencia clara entre el carácter del arrebatamiento con estos juicios, porque cuando se habla del arrebatamiento no se menciona juicio alguno, mientras que el tema central de todos estos textos es el juicio divino. Por eso conviene entender que el arrebatamiento ocurre en un tiempo diferente al de la venida de Cristo como juez. Así es como ha llegado a describirse el arrebatamiento como un acontecimiento previo a la tribulación, es decir, antes de la ira de Dios que se desatan los juicios de Apocalipsis 6 a 19. Este acontecimiento, entonces, el arrebatamiento, incluye una transformación completa y la unión interminable con el Señor Jesucristo. A esta cita de 1 Corintios 15, 51 y 52, le podemos agregar también Filipenses 3, 20 y 21, que no la tenéis en el manual. Allí Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, amados hermanos, aquí tenemos entonces las bases de nuestro enfoque, de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra manera de entender lo que ha de suceder cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a la iglesia. En resumen, en cualquier momento Cristo podría venir a arrebatar a su iglesia. Ocurre en un instante. Primero resucitan los cristianos muertos, después los creyentes vivos serán llevados para estar con Cristo para siempre. Tanto muertos como vivos serán transformados, recibirán cuerpos nuevos y ya no lucharán más con debilidades, enfermedades ni con el pecado. Así que aquí cerramos, diríamos así, el estudio, la meditación, la reflexión sobre lo que entendemos es el arrebatamiento, la venida de Cristo por la iglesia. Si tenéis dudas sobre esto, luego me lo escribís, apuntando apenas te surja alguna pregunta, porque luego, si no las apuntas, te vas a olvidar y me las haces al final cuando demos la oportunidad de preguntar, y si no, luego me las mandas por WhatsApp, por correo electrónico, que con todo gusto intentaré responder a cualquier duda que haya quedado sobre el tema del arrebatamiento. Ahora comenzamos
con la segunda parte de nuestra lección de hoy, que es la tribulación. La Biblia enseña que después del rapto de la iglesia vendrán 7 años de tribulación sobre el mundo entero. Mateo capítulo 24, versículo 21 dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que es una situación verdaderamente desconocida para el mundo, la que va a experimentar cuando los juicios de Dios comiencen a desatarse sobre la humanidad. El versículo 22 dice que no habría sobrevivientes si no fuera por la intervención de Dios para terminarla. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes son estos escogidos entonces? ¿No? Si estamos diciendo que la iglesia se ha ido con el Señor y comienza luego aquí la gran tribulación, ¿quiénes son estos escogidos? Bueno, vamos a ver que durante la gran tribulación habrán personas aquí sobre la tierra que van a ser parte del plan, del propósito de Dios para compartir el evangelio a los que son llamados de esta manera o designados de esta manera como escogidos. El libro de Apocalipsis describe el tiempo de la tribulación así. En primer lugar, comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes sugieren que esto es al día siguiente, es decir, el Señor viene por la iglesia y al día siguiente comienza la gran tribulación. Esto no lo podemos afirmar. Pueden pasar 5 años, pueden pasar un mes, pueden pasar 10 años. Realmente no lo podemos afirmar. Sí podemos afirmar que el mundo va a quedar sacudido porque la salida de millones y millones de personas de una manera repentina someterá al mundo en una situación de problemas verdaderamente caóticos, ¿no? Empresas que se quedarán sin sus dueños, aerolíneas que se quedarán sin pilotos, accidentes que se producirán en la carretera por coches que quedaron sin sus conductores. Es decir, el mundo va a vivir una situación terrible, cual nunca ha sucedido en la historia, ¿no? Y entonces es probable que se abra un tiempo verdaderamente complicado, pero no podemos afirmar con toda rotundidad que la tribulación comienza con el arrebatamiento. Si decimos lo que dice aquí, comienza después del arrebatamiento, y cuando, pues luego lo veremos. Segundo, será un tiempo cuando Dios dará rienda suelta a su ira contra la humanidad perversa. Dice Apocalipsis 14, 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Así que aquí vemos que realmente va a ser una situación verdaderamente caótica y trágica en la tierra. Habrá 3 series de juicios que están reseñados en Apocalipsis 6, 8 y 9 y 15 y 16. Aquí se habla de sellos, de copas y de trompetas. No sé si las estoy diciendo exactamente en el orden, sí. Primero el sello, luego las trompetas y luego las copas. Estos incluyen la guerra, el hambre, la muerte, más de la mitad de la población mundial, plagas y terremotos. La tercera parte de toda la hierba verde, el agua potable y lo que vive en el mar será destruida. La gente será atormentada durante 5 meses con un dolor tan intenso que desearán morir.
Ahora bien, cuando nosotros miramos el Apocalipsis, tenemos que pensar en que estas tres series de juicios no parece una secuencia lineal de tiempo como algunos afirman que va a suceder. Aquí no parece ser lineal ni cronológica, sino que cada ciclo de estos termina con la destrucción del mundo. Es decir, si vosotros leéis Apocalipsis, vais a ver que al final de los sellos, el sexto sello es un caos absoluto. Lo mismo pasa con las trompetas y lo mismo pasa con las copas. Por lo tanto, cada ciclo termina con la destrucción del mundo y no significa que hay tres destrucciones del mundo, sino que es algo simbólico. Por esto, posiblemente estos tres ciclos son tres perspectivas para un mismo periodo de tiempo. Es decir, en esos 7 años se abrirán los sellos, sonarán las trompetas, se derramarán las copas, y esto nos están mostrando distintos aspectos de los juicios que van a venir sobre la humanidad. Luego, el mundo entero caerá bajo el dominio del anticristo, declarado un enemigo de Dios y de su pueblo. Allí en Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, habrán cosas allí que van a suceder y que van a hacer que la humanidad de aquellos días se postre, se incline, crean y acepten el señorío, diríamos así, del dragón, de la bestia, del anticristo, que como una trinidad satánica se va a presentar ejerciendo su control sobre las naciones. Muchos de los que desean seguir a Dios serán perseguidos, muchos hasta la muerte. Apocalipsis 6, 9 al 11, luego Apocalipsis 7, 9, 14, 24. Son citas que ya no las vamos a leer porque las 10 de la noche nos han alcanzado aquí. Así que quedan para que vosotros luego las podáis leer con detenimiento en vuestra casa. También habrá una persecución fuerte para Israel, Apocalipsis 12 y Mateo 24. Básicamente también les advierto que la manera diferente de interpretar estos pasajes tienen que ver sobre si entiendo que Mateo 24 es un capítulo escrito para el pueblo de Israel, para el pueblo judío y no para la iglesia. Si yo interpreto que esto Dios se lo dice a la iglesia, entonces allí es cuando comienzo a pensar que a lo mejor la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o que el Señor va a venir en medio de la gran tribulación, porque el Señor va a sacar a la iglesia antes de los segundos 3 años y medio, que van a ser los peores, los de más graves, los de más juicios, los de más caóticos. Entonces muchos piensan que el Señor va a venir a la mitad de la gran tribulación, porque no va a permitir que la iglesia experimente el día de la ira de Dios y del Cordero sobre el mundo. Luego habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicadas a adorar al anticristo. La tribulación terminará cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar la maldad y establecer su reino. Así que el final de la tribulación es cuando las naciones guiadas por Satanás son convocadas a una expresión de rebeldía final, ante la cual el Señor hará manifiesta su presencia visible sobre el mundo, guardando al pueblo de Israel, el remanente fiel, y entonces preservando a su pueblo y estableciendo su reino sobre la tierra. Les quiero compartir un bosquejo del libro de Apocalipsis sobre la tribulación. No vamos a detenernos ya mucho porque el tiempo nos ha ganado un poquito. Tal vez la semana que viene podríamos dedicar
algo de tiempo sobre esto, pero aquí tenemos la tribulación, ¿vale? En Apocalipsis 4 se habla del trono de Dios, ¿vale? Apocalipsis 4. En Apocalipsis 1, 2 y 3 es donde Juan escribe las cartas que el Señor envía a las iglesias, que eran 7 iglesias del Asia Menor, representativas de las cientos de iglesias que existían en aquel momento en el Imperio Romano, porque el Evangelio se había predicado, se había llevado a muchos lugares. Cuando comienza Apocalipsis 4, dice allí, Dios le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay muchos que interpretan esa subida de Juan como figura del arrebatamiento de la iglesia, porque en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 luego aparecen 24 ancianos sentados alrededor del trono, adorando ante el trono, rindiendo sus coronas a los pies del Cordero, y entendemos que esos 24 ancianos son representantes de la iglesia, y esos 24 ancianos aparecen en el cielo en Apocalipsis capítulo 7. Por lo tanto, entendemos que la iglesia, que ya no es mencionada entre el capítulo 6 y el capítulo 19 de Apocalipsis, ya no se menciona la iglesia, sino a estos 24 ancianos, entendemos que la iglesia ya está en el cielo, está con el Señor, y entonces aquí sobre la tierra comienzan a desatarse los juicios del cual el profeta o el Apocalipsis nos señala. Tenemos aquí los juicios de los sellos, tenemos los juicios de las trompetas y los juicios de la ira. Como veis siempre, el número 7 de los sellos son las 7 trompetas, las 6 trompetas. La séptima trompeta son las 7 copas de ira. Y recién mencionábamos precisamente que no creemos que sean cronológicas, sino que son 7 enfoques de las mismas situaciones, de los mismos juicios que a lo largo de estos 7 años van a estar derramándose sobre la tierra. Aquí tenemos la bestia del mar con los 10 cuernos, Apocalipsis 13, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 19, y aquí notamos la importancia de entender la profecía también desde los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel. Una vez que acontecen todos estos juicios, Satanás, el gran ladrón que se llama Diablo y Satanás, viene sobre la tierra para traer lo que es la abominación desoladora, es echado del cielo, diríamos, se acaba su oportunidad de acusar a los creyentes y entonces viene sabiendo que le queda poco tiempo con toda la ira a hacer los desastres que va a hacer sobre la tierra, presentando al anticristo. En ese tiempo se manifiesta la bestia con los 2 cuernos, van a haber mártires, van a haber 144,000 sellados del pueblo de Israel que con una gran multitud de creyentes van a predicar el evangelio del reino, y mucha gente, millones de personas se van a convertir y se van a negar a recibir la marca de la bestia y van a pagar con sus vidas su decisión de creer en el evangelio del reino. Y entonces, a la mitad de esta semana, que probablemente estos primeros 3 años y medio sean de paz y de tranquilidad aquí sobre la tierra, porque el anticristo va a firmar un tratado de paz con Israel y el templo probablemente va a ser reconstruido. Entonces, a la mitad de esa séptima semana, cesará el sacrificio de la ofrenda. Es decir, el templo que estaba construido va a
ser abandonado o conquistado por Satanás, que se va a sentar en el templo de Dios, el anticristo, queriendo ser adorado como Dios, y va a romper el pacto con Israel, y ahí se van a desatar los juicios finales sobre la tierra, donde Israel va a ser perseguido, y ahí comenzará lo que conocemos como la gran tribulación, es decir, esos últimos 3 años y medio donde los juicios terribles van a desembocar en la batalla de Armagedón, y entonces el Señor, que ya ha celebrado las bodas del Cordero, va a regresar en su segunda venida, la segunda venida, y va a poner sus pies, como leímos en Zacarías, capítulo 14, versículo 5, sobre el monte de los olivos, que se va a partir en medio y va a surgir un río de agua viva para sanidad de las naciones, etcétera, etcétera. Y la bestia y el falso profeta van a ser juzgados, condenados y atados para que se establezca el milenio aquí sobre la tierra. ¿Vale? Así que, bueno, con este gráfico espero haberos ayudado, no haberos confundido más sobre estos temas que a veces parecen difíciles de entender. Vamos a mirar un cuadrito más que tengo para compartir con vosotros, parecido al del principio, porque no me viene aquí. Ahí lo tenemos. Tengo que borrar todavía algunas líneas que me han quedado aquí. Muy bien, ahí están borraditas. Y entonces aquí tenemos otra vez el cuadro que hemos estado explicando. Voy a usar el ratón a ver si lo podéis ver. El nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo aquí sobre la cruz, la resurrección, la ascensión, 40 días después el Señor asciende al cielo y desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés, y se inicia el periodo de la iglesia en el cual estamos. Yo diría que estamos aquí al final, esperando ya que venga el Señor, se proceda al arrebatamiento de la iglesia, y este será el tema de la semana que viene. Vamos a experimentar lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Aquí sobre la tierra van a vivir la tribulación, con 3 años y medio primero y 3 años y medio después, y entonces vendrá la segunda venida del Señor con sus santos. En este caso sí va a llegar aquí a la tierra. Sobre el mundo va a venir la Jerusalén celestial, la gran ciudad donde vamos a morar y reinar juntamente con Cristo. Y aquí sobre el mundo se inicia el milenio. Se va a producir el juicio de Israel, el juicio de los gentiles, y aquí comenzará el milenio, que es llamado también la cena de las bodas del Cordero. 1000 años de disfrute aquí sobre la tierra bajo el gobierno de Cristo. Luego viene la segunda resurrección. En la primera resurrección resucitan los muertos en Cristo, los creyentes vivos son arrebatados, los santos del Antiguo Testamento y los creyentes muertos en la gran tribulación resucitan aquí para disfrutar del reinado de Cristo sobre el mundo de 1000 años. Al final de estos 1000 años, Satanás es suelto nuevamente, engaña a las naciones, y se produce entonces el juicio del gran trono blanco, la destrucción de cielos y tierra, y entonces habrá, dice 2 Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y esto será el tiempo que vamos a estudiar la semana próxima. Aquí también tenéis otro gráfico muy parecido: la venida del Señor, su muerte, su resurrección, su ascensión, el descenso del Espíritu Santo, la dispensación de la iglesia. Esta palabra hoy no la he mencionado, pero dispensación es administración del tiempo.
la resurrección de los creyentes en el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y aquí abajo tenemos el pacto del anticristo, y aquí tenemos una separación entre el arrebatamiento y el comienzo de la gran tribulación. ¿Ves que no es algo inmediato? Se produce el pacto, comienza la gran tribulación con 3 años y medio de paz y seguridad, pero luego hay una ruptura del pacto y vienen esos segundo 3 años y medio de juicios terribles sobre la tierra hasta que todo desemboca en Armagedón y la bestia y el falso profeta lanzados al lago de fuego. Aquí se produce un juicio de Israel, juicio de las naciones, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección de los santos de la gran tribulación, para entrar al milenio en el cual Satanás está atado, se produce la rebelión final y finalmente el trono blanco, y así concluimos entonces nuestra clase de hoy. Los falsos y verdaderos. El arrebatamiento es lo mismo que la tribulación. Bueno, esta es una declaración falsa, no es lo mismo. El arrebatamiento es diferente, es algo exclusivo para la iglesia. La tribulación es para las naciones que van a quedar aquí sobre la tierra. A los incrédulos les espera un tiempo de juicio horribles. Verdadero, lamentablemente sí. Aquellos que no creen en Cristo como su Salvador personal van a enfrentar una situación verdaderamente terrible aquí sobre la tierra. En cualquier momento Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia. Pues sí, en cualquier momento Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia. Esa es nuestra esperanza y nuestra garantía. En las tareas para reflexionar, ahí se os pregunta si tenéis algún familiar fallecido y qué sientes al pensar en el encuentro, en el arrebatamiento y la resurrección. Luego tenéis algunas cosas para pensar que os las dejo como tarea para que cada uno las pueda hacer y meditar sobre lo que será la ira de Dios. Así que con esto dejamos ya de compartir la pantalla y llegamos al final de nuestra clase, que hoy sí ha sido un poquito más larga de lo habitual porque el tema así lo demandaba, y obviamente que hemos hecho un resumen y no hemos podido ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como Mateo 24 y tal, porque en realidad son temas muy largos y podríamos dedicar, no sé, 10, 12, 15 semanas nada más que a estudiar la profecía, los pactos, entender realmente de dónde viene esta perspectiva, por qué se interpreta así. No hemos explicado nada sobre la manera de interpretar la Biblia, porque hay quienes la alegorizan, quienes dicen que dice eso pero no quiere decir eso, y entonces necesitamos tener una dinámica de estudio bíblico gramatical, estudiada, clara, precisa, para entonces no confundirnos, y de eso no hemos hablado absolutamente nada. Simplemente nos hemos remitido a los hechos puntuales de lo que esperamos en el futuro, y las razones por las cuales tenemos este enfoque no las hemos podido sustentar debidamente, pero bueno, es la clase que tenemos y la que tendremos la semana que viene, y vuelvo a decir que si hay preguntas me podéis luego escribir y preguntar con toda confianza. Así que el Señor os bendiga.